Muy bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas quienes están aquí acompañándonos en este evento. Mi nombre es Silvana Leiva, yo soy asociada de políticas públicas en JPAL Latinoamérica y el Caribe. Me acompañan mis colegas Carmen Hernández, ella es Policy Manager en JPAL Global y JPAL Latinoamérica y el Caribe, y Vianey Fernández, que es gerente de políticas públicas y alianzas con gobiernos en JPAL Latinoamérica y el Caribe. Ellas nos van a estar acompañando el día de hoy con esta presentación. Esto es en el marco del proyecto Fortaleciendo Medios de Vida por medio de la evidencia en Centroamérica. Muchas de quienes están aquí hoy acompañándonos nos han estado acompañando en otros eventos que hemos hecho durante este año, ¿sí? Hemos estado en algunas capacitaciones, también hemos hecho otros eventos similares a este respecto de evidencia en la primera infancia, también evidencia en educación, así que agradezco mucho a quienes nos han estado acompañando durante todo este año y que también nos están acompañando el día de hoy. Si querés, Carmen, pasamos a la siguiente. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la evidencia que existe, ¿no? Evidencia en evaluaciones aleatorizadas sobre mercados laborales y agencia económica en mujeres. La primera presentación la va a dar Carmen, como les mencioné anteriormente. Ella nos va a hablar sobre la evidencia que existe, ¿no? Respecto de cómo promover la permanencia, el acceso y la permanencia de las personas en los mercados laborales, ¿sí? Cómo promover la formación profesional, qué barreras tenemos, qué se ha encontrado hasta el momento, qué evidencia conocemos o que podría servir, ¿sí? La idea es también tener en cuenta cuál es la evidencia que se ha encontrado para poder tomar decisiones, ¿no? Muchas de ustedes están en organizaciones que implementan programas y que están en territorio constantemente, ¿no? Y que buscan también responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo promover la formación profesional? ¿Cómo puedo promover el acceso al mercado laboral? Bueno, la idea del día de hoy es que les contemos, ¿sí? Sobre la evidencia que JPAL ha reunido, ¿sí? La evidencia más actualizada, sobre todo en evaluaciones aleatorizadas, que es lo que nosotros, la metodología que nosotros promovemos, ¿sí? Y bueno, después vamos a hacer una presentación de Vianey, ella nos va a estar hablando específicamente sobre también evidencia en mercados laborales, pero teniendo en consideración la igualdad de género, ¿sí? Cómo promover el empoderamiento, sobre todo de mujeres en los mercados laborales. Ese va a ser el orden de las presentaciones. Y la idea es que después de las dos presentaciones tengamos una breve ronda de preguntas y respuestas. De todas formas, está habilitado el chat para que si ustedes tienen comentarios o preguntas a lo largo de las presentaciones, las puedan ir haciendo. Yo voy a estar encargada pues, de respondérselas o en determinado caso, si quieren tomar la palabra y quieren preguntarles a las panelistas, también se puede hacer a lo largo de la presentación. La siguiente, Carmen, por favor. Bueno, antes de comenzar, también porque quizá muchos de quienes están aquí hoy no nos conocen todavía o no han estado en otros eventos, entonces una breve presentación de nosotros, que es JPAL. La siguiente, Carmen, por favor. Muy brevemente, nosotros, y esta frase lo resume, ¿no? Como nosotros vamos un poco de la evidencia a la acción, sí, nosotros tenemos como tres grandes áreas en las que nos inventamos. La primera de ellas es investigación, sí, nosotros apoyamos en terreno, sí, a las evaluaciones de las y los investigadores. También promovemos la influencia en políticas públicas. Nosotros somos una especie de traductores, ¿sí? Entre lo que es la evidencia académica y lo que es la acción, lo que es finalmente las políticas públicas, lo que es una intervención. Nosotros, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, sintetizamos los resultados de la investigación, lo que dice la evidencia, nosotros lo traducimos, ¿sí? Para poder construir alianzas, para poder ofrecer asistencia técnica y para poder darles herramientas a quienes están en territorio, quienes están tomando decisiones de política pública, para que puedan promover un cambio, para que puedan atender un problema, para que puedan cambiar ahora sí que la situación de a quienes desean llegar, ¿no? Y finalmente, también tenemos un gran brazo, ¿no? Que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para poder construir la sostenibilidad del conocimiento. Nosotros lideramos capacitaciones ejecutivas y una educación en línea rigurosa, y esto es parte también de lo que hace JPAL, y quienes han estado en las capacitaciones este año lo han visto. Nosotros también nos encargamos de alguna manera proporcionar herramientas para poder usar la evidencia en la toma de decisiones, que es lo que nosotros finalmente buscamos como organización. La siguiente, por favor.
Y bueno, ya ahora sí te dejo, Carmen, la presentación. Antes, nomás un segundito, creo que esa slide no se mostró, pero bueno, un segundito antes, aclararles que esta reunión está siendo grabada, ¿sí? Entonces, vamos a, tal vez no vamos a tomarle fotos a ustedes porque no los vemos, pero que se van a ver a lo mejor sus nombres, entonces si alguien quisiera que no se viera su nombre, o que no dijéramos de qué organización es o algo así, sí, nos pueden decir para poderlo quitar de la grabación, sí. Pero bueno, en principio vamos a grabar esta reunión y la vamos a subir a nuestras redes sociales después. Haces un disclaimer. Ahora sí, Carmen, te dejo con la presentación. Súper. Muchas gracias, Silvana, y con mucho gusto de acompañarlos y cantarles un poco, como dijo Silvana, sobre la evidencia en mercados laborales. Y bueno, si bien me parece que todos aquí ya sabemos o consideramos que es importante esta evidencia, me gustaría empezar con una breve motivación, que bueno, el desempleo es un aspecto clave de la pobreza. ¿Y cómo podemos ver esto? Brevemente podemos decir que, bueno, muchas personas viven en pobreza cuando no encuentran trabajo o no tienen suficientes horas para trabajar o no reciben una remuneración suficiente por el trabajo que realizan. Entonces, esto podemos ver que se traduce en que en 2022 más de 400 millones de personas se quedaron sin trabajo y más de 200 millones de personas vivían en pobreza extrema. También el desempleo en particular afecta a los jóvenes, entonces es 3.5 veces mayor comparado con las personas adultas y en particular, como podemos ver en el gráfico del lado derecho, es una situación que se agrava en nuestra región, en América Latina y el Caribe, si lo vemos comparado con las tasas de desempleo juvenil en América del Norte. Entonces, bueno, ahora les voy a contar un poco sobre la estructura de la presentación, que está resumida en esta diapositiva. Vamos a empezar platicando un poco de la evidencia sobre oferta laboral y matching, que es vinculación laboral, y esto va a incluir tres temas. Uno es la formación y capacitación para el empleo, incluyendo temas como programas de capacitación vocacional. El segundo son intervenciones que buscan reducir las fricciones en la búsqueda de trabajo. Y el último es, bueno, ¿qué sabemos y cómo podemos reducir la discriminación en la contratación basada en diferentes factores como la raza, la etnicidad o el género, entre otros? Luego vamos a pasar a hablar sobre creación del empleo, que esto puede incluir, bueno, brindar apoyo a emprendedores y trabajadores autónomos a través de diferentes estrategias, o también puede verse como intervenciones que ayudan a las empresas a crecer y a contratar a más personas. Y por último, vamos a dar un paso atrás y hablar de dos temas transversales muy importantes globalmente y para la región en particular. Yo les voy a contar de un poco sobre migración y trabajo y después mi colega Vianey se va a enfocar en evidencia sobre igualdad de género. Y bueno, pasando al primer tema, oferta laboral y matching, les empiezo contando, bueno, ¿qué nos dice la evidencia global sobre formación profesional? En resumen, esta evidencia es mixta. Vemos que algunos programas han funcionado, han aumentado el empleo y los ingresos, mientras que otros han tenido efectos nulos o incluso negativos. Entonces, lo que hemos visto es que es necesario entender el funcionamiento del mercado laboral para indagar en estos efectos. Por ejemplo, si vamos a dar servicios o programas de formación profesional en un contexto donde no hay eh, mucha oferta laboral, bueno, pues tal vez vamos a llegar a una barrera después de la capacitación porque estas personas no van a tener empleos a los cuales aplicar. Y otro es que los impactos están atravesados, mediados por cuestiones como el género, el nivel educativo, entre otros. También la evidencia nos dice que hay distintos desafíos para ver el impacto de los programas de formación profesional. El primero es que estos programas son muy variados. Entonces, estos varían mucho en el diseño, en cómo se implementan y a quién se dirigen. Y luego el segundo reto es que también pueden tener múltiples componentes. Hay algunos que tienen, bueno, formación, prácticas profesionales, aprendizaje. Entonces, en ocasiones es difícil saber cuáles son los componentes del programa que están funcionando bien o que son más importantes. Y el tercer desafío es que puede ser difícil evaluar cuál es el impacto a corto plazo y a largo plazo. Tal vez vemos impactos en el corto plazo que disminuyen en el largo plazo
o tal vez necesitamos esperar más tiempo para ver el impacto de, bueno, de la formación profesional. Pero también, bueno, hemos encontrado e identificado algunas características prometedoras en los programas de calificación profesional. Entonces, les voy a contar algunas. Em, el primero es que es necesario adaptar la formación a las demandas del mercado, ya que esto puede hacer más eficiente la empleabilidad y los ingresos de los participantes. El segundo es que proveer incentivos financieros a los proveedores de formación también puede alentarlos a ofrecer programas de calidad. Esto se ve en, por ejemplo, en evidencia que viene de Colombia, que les contaré después. Y otra característica prometedora es el centrarse en habilidades socioemocionales. Estas incluyen la comunicación, el trabajo en grupo o la resolución de problemas, y se ha encontrado que esto puede mejorar la empleabilidad de las personas. Otra característica importante es la provisión de asistencia financiera, ya que esta en ocasiones permite a los participantes finalizar los cursos. Tal vez en casos en que la barrera era financiera, bueno, esto puede ayudar también. Y por último, también el proveer la calificación en un entorno laboral, ya que, por ejemplo, las pasantías permiten facilitar la transición al empleo. Y bueno, pasando a algunos ejemplos, que solo presentaremos pocos para no abrumarlos, es que dos ejemplos relevantes para la región. El primero es en República Dominicana, con un programa que se llama Juventud y Empleo, que fue evaluado en dos versiones, una enfocada exclusivamente en habilidades socioemocionales y otra enfocada en una combinación de habilidades técnicas y socioemocionales. Y lo que se encontró de esta evaluación fue que ambos programas fueron eficaces para aumentar las habilidades socioemocionales y los ingresos y la empleabilidad, en particular de las mujeres, eh, en el corto plazo. Y también vieron que las mujeres en particular experimentaron mejoras sostenidas en su nivel de habilidades para la vida y optimismo sobre el futuro. Entonces, este es como un ejemplo de las características y un contexto en el que fue efectivo, en particular para las mujeres. Y el segundo ejemplo es un programa en Colombia, un programa de formación laboral llamado Jóvenes en Acción, que incluía 3 meses de formación presencial y de pasantías. Y también incluía un subsidio de transporte y comida, que buscaba ayudar a superar estas barreras financieras. Y lo que se encontró fue que en el corto plazo este programa aumentó los ingresos y las tasas de empleo de las mujeres y también el acceso al empleo en el sector formal, que en ocasiones, bueno, tiene a atender mejores remuneraciones. Y en el largo plazo, este estudio tuvo dos partes. Encontró también que los individuos tenían mayores ganancias y también tenían una mayor probabilidad de graduarse de la educación terciaria. Entonces, este es un ejemplo también en el que vemos, bueno, impactos positivos en el corto plazo que se mantienen en el largo plazo. Y bueno, pasando al segundo tema, dentro del primer tema, eh, hablamos sobre la evidencia sobre intervenciones que buscan reducir las fricciones en la búsqueda laboral. Bueno, en resumen, estos programas suelen mejorar los resultados laborales a través de diferentes mecanismos. El primero es que ayuda a la gente a identificar dónde y cómo encontrar trabajo. El segundo es que también, bueno, puede ayudar a la gente a superar obstáculos geográficos y financieros para encontrar trabajo. El tercero es que también puede aumentar el esfuerzo y mejorar la estrategia de búsqueda laboral de las personas. Y el último es que también puede mejorar la comprensión y las habilidades de comunicación sobre sus calificaciones a los empleadores. Relacionado con estos mecanismos o estrategias, eh, hemos encontrado que los programas de ayuda a búsqueda han sido más eficaces cuando abordan obstáculos específicos. Bueno, paso todas. En particular, destacamos aquí 4 de estos obstáculos. El primero, como les decía, es superar limitaciones financieras y geográficas, ya que la búsqueda de empleo puede ser costosa en términos monetarios, como sobre todo en transporte, y también de tiempo, ya que necesitamos en general tiempo para prepararnos para la entrevista y la investigación y todo lo que requiere.
Y en particular tenemos ejemplos de otras regiones eh, como Etiopía y Sudáfrica, que encontraron que el proveer subsidios en transporte tuvo resultados exitosos para las personas buscando trabajo. El segundo obstáculo es proveer, bueno, pues como intervención sería proveer información sobre el mercado laboral. También aquí la evidencia nos dice que ofrecer información sobre las expectativas y la realidad del mercado en el que están buscando trabajo puede mejorar la empleabilidad y los ingresos de las personas. El tercero es mejorar la capacidad de comunicación de las personas, ya que comprender y comunicar mejor sus competencias puede ayudar a que ellos obtengan una mejor posición y también eh, ayudar su selección de empleos. Y este ejemplo en particular viene de Sudáfrica y Estados Unidos, donde se encontró que el contar con cartas de recomendación tuvo un impacto positivo en la búsqueda de empleo. Y el último es el ayudar a superar obstáculos psicológicos, ya que la búsqueda también puede fracasar por barreras como centrarse en costos inmediatos o pensamos que no tenemos tiempo o que no cumplimos con las calificaciones necesarias. Entonces, en Sudáfrica, una intervención exitosa consistió en animar a las personas a crear planes detallados y esto también ayudó a aumentar su confianza y creencias sobre lo que podían lograr y esto aumentó las solicitudes de empleo en Sudáfrica. Sin embargo, también estas intervenciones tienen algunas limitaciones, por lo cual es importante considerar el contexto en el que estamos y la implementación del programa. Y bueno, uno de estos ejemplos es en Francia, donde una plataforma en línea dio consejos para mejorar la búsqueda y recomendaciones para nuevas ocupaciones. Los resultados de bueno, de esta intervención con esta plataforma fue que no hubo mucha repercusión en la estrategia de búsqueda de las personas y no hubo efectos en los resultados de reempleo. En este caso, los investigadores nos dicen que una posible causa fue que que la escala del programa tal vez tuvo una menor calidad, o sea que la implementación tuvo retos. Y bueno, también tendríamos que pensar, bueno, en el contexto en el que estamos, las personas tienden a buscar empleos en línea, cuentan con acceso a estas plataformas, porque tal vez en ese caso, bueno, la demanda por esta intervención no sería tan alta como hacer algo más, como las cartas de recomendación o algo que ayude a mejorar la interacción persona a persona. Y bueno, pasando al tercer subtema, sería contarles un poco sobre la evidencia emergente sobre discriminación en la contratación. Y bueno, si bien sabemos o podemos imaginar que los empleadores tienden a tratar de forma diferente a miembros de determinados grupos. Y bueno, empezando por qué es la discriminación, para nosotros en esta presentación lo definimos como el trato diferencial y generalmente menos favorable de los miembros de un grupo minoritario, hacia los miembros de un grupo minoritario en relación con los miembros de una mayoría con características idénticas. Entonces, y en este caso consideramos minoría como a cualquier grupo distinto que se ve marginado en función de una característica, que puede ser su raza, su etnicidad, género, orientación sexual, religión, entre otros. Y bueno, más allá de que la discriminación es incorrecta e ilegal, también puede ser perjudicial de distintas maneras, ya que perjudica a las personas y empresas, a las personas que sufren discriminación y a las empresas que discriminan, ya que al contratar trabajadores en función de alguna característica diferente a su productividad y aptitudes, esto puede acabar por reducir el grupo de candidatos que consideran y también en contratar a trabajadores menos cualificados. Y esto puede llevar a ciclos de desventaja. También, si las personas saben que invertir en sus habilidades no les va a beneficiar, va a ser menos probable que ellos hagan esas inversiones. Entonces, tal vez veamos que se perpetúen estereotipos o que haya menos solicitantes pertenecientes a minorías en un campo. Y bueno, la gráfica del lado derecho nos muestra un ejemplo de cómo se puede, eh, sí, cómo podemos ver reflejada esta discriminación
en indicadores laborales. La gráfica nos enseña la tasa de desempleo en Estados Unidos, donde podemos ver que hay diferencia por la identidad de las personas. Entonces vemos que las tasas más altas son para población de origen afroamericano y hispánico o latino, que son las dos más altas, que son más altas que el promedio y mucho más altas comparadas a otros grupos como la población blanca y de origen asiático. Y bueno, ya que los estudios han hecho un buen trabajo al identificar que la discriminación existe, es un problema y se han identificado un par de mecanismos por los cuales sucede. Entonces, ya que sabemos que existe, ¿cómo podemos abordarla? Puede ser que digamos, bueno, si las personas usan características de identificación como los nombres, una opción es eliminar los nombres u otra información de identificación, ya que así los empleadores solo puedan enfocarse en sus calificaciones. Sin embargo, también la evidencia nos dice, bueno, hay que tener cuidado con cómo lo haces, ya que puede tener efectos negativos para las minorías. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero es un estudio en Francia, donde las empresas participaron voluntariamente en considerar currículums anónimos. Entonces, estos fueron asignados aleatoriamente dentro de quienes fueron voluntarios y la consecuencia fue que redujo la proporción de solicitantes de empleo pertenecientes a minorías. Entonces, en este caso, las minorías tuvieron peores resultados después de volver los currículums anónimos. Los investigadores nos sugieren que las empresas afectadas fueron las que ya trataban favorablemente a los solicitantes que pertenecían a minorías. Entonces, al quitar esta información que les permitía hacer una acción afirmativa, bueno, tuvo un resultado negativo para las minorías. Y otro caso es evidencia de Estados Unidos que nos muestra que las empresas discriminan en función de otras características. Entonces, en particular, en este caso dijeron, bueno, la hipótesis era que al retener información sobre antecedentes penales, puede haber un riesgo de fomentar discriminación racial. Entonces, y esto fue lo que encontraron los investigadores, ya que los empleadores podrían hacer suposiciones sobre la criminalidad basándose en la raza de los solicitantes. Entonces, estos son si bien conocemos algunas estrategias que funcionan, también tenemos que tener cuidado, por lo cual destacamos que se necesita más investigación para saber qué funciona y en qué contextos. Ahora pasando al segundo tema de creación de empleo eh, brevemente un poco de motivación que es relacionada, bueno, con lo que hemos estado hablando. Estos son retos mundiales y también relevantes en la región, ya que hay un gran número de personas desempleadas en el mundo, incluso personas trabajadoras están en situación de pobreza, existe una gran brecha en la tasa de participación entre hombres y mujeres y como dijimos al inicio, esto perjudica desproporcionadamente a los jóvenes. Y bueno, vamos a profundizar un poco en dos estrategias para la creación del empleo, empezando por el apoyo a personas emprendedoras y trabajadores autónomos, que es un tema globalmente muy importante y en particular también para la estructura de los mercados laborales en nuestra región, ya que, bueno, vemos que una de las principales barreras para las empresas, como vemos en el gráfico del lado derecho, es el acceso al financiamiento. Y este tiende a ser más significativo para las pequeñas y medianas empresas que generan la mayor parte del empleo. Entonces, una estrategia que ha sido muy popular para impulsar a empresas y emprendedores son los microcréditos. Bueno, y a pesar de su popularidad, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que estas tienen efectos mixtos. Algunos estudios nos dicen que el microcrédito no ha tenido los efectos transformadores que se esperaban en los ingresos y el consumo, es decir, no han sido tan grandes o tan sostenidos en el tiempo. Sin embargo, algunos han sido eficaces en aumentar ganancias, en la formación de empresas, igual en algunos contextos y bajo ciertas características. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas características? Igual aquí les voy a contar sobre tres brevemente. La primera es que
la segmentación del mercado es muy importante. Entonces, los programas de microcréditos son más eficaces cuando están dirigidos a personas con experiencia empresarial. Y aquí brevemente un ejemplo de la India. La segunda característica es la provisión de condiciones de pago más flexibles, ya que proveer una mayor flexibilidad en el pago se ha visto que puede generar resultados positivos. Un ejemplo también en India y Bangladesh es que el otorgar periodos de gracia de 2 meses para realizar pagos fueron exitosos para los participantes en estas intervenciones. Y el último es el fomentar el reembolso, ya que esto puede conducir a una reducción en las tasas de interés. Y un ejemplo de evidencia exitosa en nuestra región es el caso de Guatemala, donde al proveer información a los participantes, su información de pago o no pago podría ser compartida en el buró de crédito y que podrían tener algunas penalidades, los llevó a aumentar la tasa de repago. Entonces, estas son algunas características de elementos que pueden ayudar a que las intervenciones de microcrédito sean más efectivas. Y pasando a algún par de ejemplos en la región, brevemente son 2 ejemplos de México y de Perú. En el caso de México, Compartamos Banco, que es la institución de microcrédito más grande del país, aprovechó que iban a aumentar la expansión de sus servicios para evaluar el impacto de este programa. Y lo que ellos encontraron fue que el programa aumentaba el tamaño de los negocios. Sin embargo, no vieron un impacto significativo en las ganancias corporativas, ni en la entrada ni salida de empresas en el mercado. Y aquí un impacto importante, este programa estaba en particular destinado a las mujeres y también vieron evidencia positiva en el bienestar, ya que encontraron que disminuyó la depresión, aumentó la confianza en otros y también aumentó el poder de decisión de las mujeres en el hogar. Y el segundo ejemplo es el caso de Perú, donde de manera similar, trabajando con una organización llamada Finca, enfocada en microcrédito, se evaluó el impacto de ofrecer un programa de capacitación empresarial a clientes del programa de microcrédito. Y bueno, esta evaluación encontró que la capacitación mejoró las prácticas comerciales que adoptaban los prestatarios de crédito. Entonces, el proveer estas sesiones semanales ayudó a que mejoraran algunas prácticas como tener mejor registro de sus gastos, de su contabilidad, tenían más conocimiento sobre los negocios y cómo utilizar sus ganancias para crecer e innovar. Mm, Entonces, bueno, y pasando a la segunda estrategia es como, bueno, cómo podemos fomentar el crecimiento de las empresas para que haya más contratación de personal. Y ¿por qué esto es importante? Bueno, en países de medianos y bajos ingresos, el 90% de los trabajos provienen del sector privado, de empresas. Entonces, sin embargo, muchas de estas compañías son pequeñas y poco productivas. Entonces, ha habido una variedad de programas para impulsar el crecimiento de empresas, incluyendo algunos de los que mencionamos, como proveer microcréditos, capacitaciones, dar consultorías. Sin embargo, se ha encontrado que estas tienen un efecto modesto en el crecimiento de las empresas y en la creación del empleo. Y esto sugiere que las empresas enfrentan restricciones también del lado de la demanda, que está limitando su crecimiento. Esto es como, bueno, necesitan demanda de consumidores para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, conociendo esta evidencia y estas características, JPAL hizo una revisión de más de 15 evaluaciones eh, y encontró algunas características sobre las intervenciones que buscan mejorar el acceso a los mercados. Entonces, ellos encontramos que algunas intervenciones han sido efectivas, incrementando las ganancias de las empresas y han fomentado el aprendizaje sobre otras compañías, lo que ha mejorado el bienestar de trabajadores y consumidores. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas principales estrategias para acceder a los mercados? Aquí tenemos tres. Una es como formar a empresarios y a directivos, incluyendo actividades como conocimiento sobre marketing,
y más temas digitales. El segundo es la vinculación de empresas con otras empresas. Y el último es proporcionar infraestructura digital y física para mejorar el acceso a los mercados. Y bueno, en particular para aterrizar cómo se pueden ver este tipo de intervenciones y destacando que hemos encontrado que las habilidades en marketing pueden jugar un rol importante mejorando el acceso al mercado. Un ejemplo en la región viene de Costa Rica, donde se encontró que proveer por primera vez a empresas multinacionales, ser proveedores de empresas multinacionales se asociaba con mayores ventas, empleados y productividad 4 años después. Entonces, bueno, en la región podemos ver el abastecer a corporaciones multinacionales puede ser un camino para dar oportunidades de crecimiento y mejorar de la productividad de las empresas. Y otro ejemplo de otra región es el caso de Sudáfrica, donde dar formación de marketing a los dueños de pequeñas empresas también ayudó a mejorar la tasa de supervivencia de estas empresas, el empleo y los beneficios un año después. Em, y listo. Ahora, bueno, me gustaría pasar y dar un paso atrás y reflexionar sobre algunos de los tres temas transversales que les comentaba. Estos dos son migración y trabajo y igualdad de género en el empleo. En- Pasando acá. Y bueno, empecemos platicando sobre lo que sabemos al respecto. Lo que hemos visto sobre migración y trabajo es que bueno, los ingresos de los migrantes pueden aumentar entre 3 y 6 veces cuando migran a países de renta alta. Sin embargo, la mayoría no puede migrar, ya que solo el 3% de la población mundial vive en un país en el que no ha nacido. Sin embargo, aunque este número es pequeño y pareciera muy pequeño, este número ha aumentado o ha tenido un incremento del 50% desde el año 2000, lo que también nos hace ver que, bueno, la migración ha aumentado y es un reto y una oportunidad de políticas en el mundo y en particular, bueno, en la región sabemos que es un tema muy importante. Y bueno, más allá de las oportunidades o beneficios que la migración puede tener, esto también contrasta con una dura oposición política al desplazamiento. Y ya que existen diferentes riesgos, desde los viajes peligrosos hasta la discriminación que se puede enfrentar o incluso el maltrato por parte de los empleadores. Y bueno, un poco de la evidencia que tenemos hasta ahora viene de diferentes regiones, porque sabemos que este es un tema que está creciendo. Igual les voy a contar, nos quedan muchas preguntas por resolver, entonces es una oportunidad para seguir trabajando y aprendiendo en la región. Y este ejemplo sobre Kenia nos habla en particular del rol que la migración puede tener para aumentar los ingresos. Entonces, en este ejemplo, el contexto es que, bueno, en Kenia los habitantes de zonas rurales subestimaron los ingresos de las grandes ciudades. Una explicación es que, bueno, como las personas tienen la obligación de dar remesas, esto les incentiva a ocultar sus ingresos o a reportar que están teniendo un ingreso menor al real. La intervención en este caso consistió en otorgar a las personas información sobre los rendimientos de la migración para modificar estas creencias preconcebidas. Entonces, ¿qué se encontró? Los investigadores encontraron que la información aumentó los ingresos hasta en $33 por mes, que esto fue el 24%, y también aumentó la migración a la capital. Entonces, en resumen, bueno, en consecuencia, esto tuvo impactos positivos en los ingresos declarados y en el bienestar financiero. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo aumentar el acceso a información puede cambiar el comportamiento de los migrantes. Y el segundo ejemplo es un ejemplo que viene de Bangladesh y Malasia, donde un programa de gobierno a gobierno estaba enfocado a facilitar la migración laboral y a luchar contra los abusos de intermediarios, que bueno, como sabemos, también es un actor importante. Y bueno, en resumen, buscaba facilitar una migración más segura y también subsidiar la migración. Y estos resultados son 5 años después de la implementación del programa, que consistía en una lotería del gobierno para asignar de manera aleatoria visas a trabajadores temporales
con bajas calificaciones. Entonces, 5 años después de que este programa empezó, se encontró que el 76% de los participantes había migrado al extranjero y la mayoría lo hizo utilizando estos canales gubernamentales. Y en consecuencia hubo menos probabilidad de que tuvieran que financiar su viaje. Y en términos de ingreso, estos aumentaron en un 61%. Y bueno, algunas de estas conclusiones nos dicen que también es importante dar seguimiento a largo plazo a los impactos, ya que también como puede haber reorganización en el hogar, si es que quien migra en esta ocasión tienen a ser los hombres, la estructura del hogar y toma de decisiones en el hogar cambia, lo que puede tener un aumento en el poder de decisión de las mujeres y también en el cambio de tipo de actividades que hay en el entorno local. Y bueno, como nos muestra la evidencia, en resumen vemos que la migración laboral es una herramienta poderosa para la reducción de la pobreza, pero es un área poco abordada, por lo cual debería invertirse en programas innovadores para entender cómo ejecutar estos programas de una forma que empodere a las personas, mejore sus medios de vida y reduzca los riesgos. Y aquí destacamos 3 de las preguntas abiertas que se están abordando actualmente. La primera es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de aumentar la movilidad, tanto a escala nacional como internacional? La segunda es, ¿cuáles son las estrategias más eficaces para proteger a los migrantes, trabajadores migrantes? Y bueno, sabemos que no en todos los casos la migración es voluntaria, también reconociendo que hay contextos de migración forzosa, cómo se puede apoyar a las poblaciones afectadas para que accedan al empleo, se reintegren y sean autosuficientes. Y bueno, esto sería eh, todo por mi parte y brevemente les resumo eh, todos los ejemplos que les di en 5 bullets, que sería, bueno, los programas de formación profesional tienen una eficacia variable, por lo cual hay que considerar otros factores como los tipos de formación y las características del mercado local. El segundo es que persisten barreras y discriminación en ocupaciones laborales. Hay algunas intervenciones que buscan eliminar sesgos, como vimos en los datos de identificación, y necesitamos tener un enfoque más integral, ya que estas han tenido resultados mixtos. El tercero es que, bueno, si bien los microcréditos son herramientas útiles, han tenido también efectos variados, por lo cual conocemos que algunos aspectos importantes como el contar con formación empresarial y flexibilidad en pagos pueden ayudar a que estos tengan efectos positivos. El cuarto es que también queremos fomentar el emprendimiento mediante un enfoque integral. Por ejemplo, los programas de microcréditos y de apoyo a emprendedores deberían ir acompañados de formación continua, asesoría empresarial y acceso a mercados. Y por último, recién hablamos, la migración tiene un gran potencial para ayudar a reducir la pobreza y puede ayudar a aumentar ingresos. Sin embargo, a pesar de los beneficios, existen riesgos, por lo cual que deben ser atendidos, entonces nos queda mucho por aprender. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, espero haya sido de interés y feliz de comentar cualquier pregunta y le paso la palabra a mi colega Vianney. Muchas gracias, Carmen, por tu excelente presentación. Tenemos ahí una pregunta en el chat que ya la tenemos anotada para la parte final, ¿sí? Que vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar a la presentación de Vianney. Este, bueno, ya te dejo entonces el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Se alcanza a apreciar la pantalla? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes, bueno, de enseñar esto. Yo espero que a partir, digamos, como de la evidencia de la que Carmen y yo hemos estado hablando y se animen en la sección de preguntas, dudas y también, ¿por qué no comentarios, a hablar al respecto? Bueno, pues creo que es importante pensar en la investigación con perspectiva de género. Por principio de cuentas es porque hay un gran desafío global que tiene rostro de mujer
¿no? O que en realidad de las principales afectadas siempre están las mujeres. Y para muestra estas cifras, 2/3 de la población analfabeta mundial está compuesta por mujeres. Y la brecha salarial es del orden del 20%. Es decir, que aún en condiciones iguales, por cada $100 que gana un hombre, su contraparte femenina ganará 80. Y de no cambiar las condiciones, vamos a tardar más de 2 siglos en poder cerrar la brecha salarial, de no hacer algo. Y creo que de todos estos grandes desafíos, la cifra más alarmante es que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física y sexual en algún momento de su vida, y la mayoría de las veces es a manos de una persona conocida o en particular de su pareja. De ahí a que es importante pensar en perspectiva de género. Bueno, acá hay una clave inicial. Hablemos de las normas sociales, cómo estas pueden llegar a afectar de diferente manera a hombres y a mujeres, incluso en los contextos más prósperos. Mire, como ejemplo, les traigo aquí una tablita que es de un cuestionario que se aplicó a mujeres en universidades y, bueno, en las escuelas de negocios mejor rankeadas en Estados Unidos. Y, o sea, la única diferencia es que a algunas mujeres se les preguntaba esto en privado y a otras en público. Y si se dan cuenta, las respuestas varían, mientras que a las mujeres a las que se les preguntó de forma privada cuánto querían ganar, quién estaba dispuesta a trabajar más de 50 horas por semana y qué tan ambiciosas se sentían, pues bueno, había, no sé, la expectativa de ganar $131,000 por el trabajo que realizaban. Más de la mitad estaban dispuestas a trabajar más de 50 horas de la semana, y por ahí del 42% eligió, o sea, se identificó a sí misma como una persona muy ambiciosa profesionalmente hablando. Mientras que cuando las mujeres son cuestionadas sobre estos mismos tópicos, pero de forma pública, pues nos damos cuenta de que las expectativas salariales son menores, son menos las mujeres que están dispuestas a reconocer que podrían trabajar más de 50 horas por semana, y ninguna se describió a sí misma como una persona altamente ambiciosa en su entorno laboral. Si alguien tiene una pista de por qué creen que estos datos podrían ser diferentes, o cuál creen que sea el razonamiento de las mujeres en público que siguieron para moderar estas respuestas, lo puede compartir en el chat. En realidad, digamos, estas diferencias tanto en resultados o diferencias en los fenómenos nos obliga a pensar con una herramienta que va a regir esta exposición, y que creo yo que también sirve como para también aproximarnos de forma mucho más crítica y constructiva a los esfuerzos que podemos estar implementando desde nuestras respectivas organizaciones, o bien a lo que se pide a nuestros gobiernos en temas de política pública. Y es el gender mainstreaming, que es la transversalización de los lentes o de la perspectiva de género. El gender mainstreaming en realidad lo que hace es que analiza los problemas y necesidades de todos los géneros y descubre cómo las políticas, prácticas e intervenciones afectan a las personas de manera diferente. Y al respecto, hay dos opciones. Puede ser que una política sea ciega a la perspectiva de género, es decir, que no tome en cuenta estas diferencias, o bien puede ser que la política sí sea consciente de esto, pero no basta con concientizar. Hay que preguntarse de qué forma, una vez que reconoce que existe una diferencia asociada al género, eh, la trata o la aborda. Y hay tres opciones o subopciones en esto. Una política puede ser consciente, pero explotar, es decir, reforzar o aprovechar las normas de género existentes para funcionar. Y un ejemplo de ello es la provisión de transferencias monetarias condicionadas a las mujeres para que éstas lleven a la escuela a sus hijos o los lleven a chequeos de salud. Y en realidad lo que está haciendo esta política es apuntalarse sobre, digamos, la costumbre de que las mujeres son quienes se encargan de la labor del cuidado doméstico. También puede ser
que a una política o a una intervención de política, perdón, de programa público o algún esfuerzo de alguna ONG sea sensible y adaptable. Y esto quiere decir que reconoce que existen estas normas de género que hacen que los efectos sean diferenciados y trabaja con ellos, pero no hace por transformarlos directamente. Por ejemplo, am, las políticas de división digamos, de los vagones en los transportes públicos en algunas ciudades, hay secciones dedicadas a mujeres y secciones dedicadas a hombres. Reconocen que las mujeres son en mayor medida objeto de ataques en el transporte público de índole de acoso, ¿no? Y entonces reconoce que está y trabaja con ella y cómo trabaja, bueno, pues separados. Pero no está haciendo en realidad esa política algo de ser transformativa en este caso, que es interpelar directamente y desafiar de forma positiva esta norma de género. El objetivo de políticas que tienen internalizada la perspectiva de género es generar condiciones para la equidad y un mayor desarrollo para quienes históricamente no tienen la posibilidad de hacerlo, en este caso el grupo de las mujeres. Acá presento cómo esta herramienta nos permite diferenciar algunos efectos y poder como generar algunas hipótesis. Acá hay 3 evaluaciones muy puntuales que se hicieron en Ghana, en India y en Sri Lanka, evaluaciones aleatorizadas todas ellas, que buscaban medir el impacto del capital, o sea, de las inversiones sobre las ganancias de empresas familiares, y encontraron efectos positivos, no importa, digamos, en cuáles de estos países, en las empresas de los hombres. También, digamos, cuando se hizo este análisis en hogares con empresas propiedad de mujeres, pero que solo existía una empresa, se dieron cuenta de que los rendimientos eran similares en hombres y mujeres. Acá el problema es que cuando en un hogar existían múltiples negocios, los negocios de las mujeres en promedio tenían menores rendimientos que los negocios de los hombres en ese mismo hogar. Si alguien tiene o quiere como adelantar una explicación de por qué creen que en condiciones iguales, digamos, los hogares con muchas empresas solamente crecían en mayor proporción las empresas propiedad de los hombres. ¿Qué creen que puede estar pasando? Si quieren, podemos reflexionarlo o platicarlo después, pero no sé si van entendiendo la idea. Pues, justamente el tener esta óptica lo que nos permite es ser mucho más eficientes en la forma en que ya hacemos llegar nuestros programas y nuestras políticas públicas. También em, hay cierta evidencia, ¿no? Esta es una de las evaluaciones que nos gusta mucho hablar de ella porque es algo diferente. ¿En qué sentido? Bueno, esta evaluación aleatorizada que se hizo en Chile, lo que estaba tratando de probar cómo el acceso a servicios dentales podrían mejorar la empleabilidad de las personas que eran objeto de estas atenciones. Sin pensarlo realmente, o sea, sin diseñar el programa de cierta forma con una perspectiva de género, se dieron, pero lo que sí se dieron cuenta en el diseño de la evaluación, que eso es muy importante, es que había resultados diferenciados para mujeres y hombres. En las mujeres, los efectos de trabajo eran mucho mayores que en comparación de sus contrapartes hombres y había muchos boosts en términos de autoestima. Pues acá lo ponemos como de forma provocadora. ¿Podría explicarse esto por las normas de género? Pues sí, en realidad sí tiene un asidero en eso. Ahora bien, ya que sabemos, creo que había un comentario, dice, quizá porque las mujeres toman dinero del negocio para satisfacer necesidades del hogar y esto reduce su rentabilidad. Es posible eso, Melvin, y también puede ser que en hogares en donde haya, perdón, de las evaluaciones anteriores, en hogares en donde haya negocios que sean propiedad de hombres y mujeres, es posible que haya una dinámica de poder en donde el hombre pudiera tomar decisiones sobre el negocio de la mujer. Pero me gusta mucho esa aproximación. Ahora bien, de la evidencia que tenemos esquematizada, nos damos cuenta de que existen 2 áreas centrales y un área transversal. Vamos a ir conversando poco a poco de estas 3 grandes áreas. La primera es las normas de género. ¿Y qué son las normas de género? No son más que las reglas informales que imponen expectativas sobre el comportamiento en función de la identidad sexogenérica, o bueno, de la identidad genérica en este caso. Y siempre
digamos, con el seguimiento de una norma está asociada la recompensa o un castigo en caso de no cumplirla. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, las normas de género están presentes en diferentes niveles y moderan el impacto de los programas de diferente forma. Las normas de género es algo que está en el éter, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no es una invención o no es algo inamovible como el oxígeno, sí pueden ser modeladas. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen, digamos, diferentes niveles de función de estas normas de género. A un nivel individual, las personas pueden internalizar estas normas o expectativas. Y de ahí, si recuerdan el ejemplo de la encuesta en las 5 principales universidades, es muy probable que las mujeres que respondieron en público estén internalizando una norma de género en donde dice que las mujeres no somos competitivas o no somos em, sujetas de, de experimentar ambiciones profesionales, ¿no? O que están dispuestas a trabajar más en su trabajo en detrimento del trabajo doméstico que socialmente se les asigna. No lo sé. También estas normas afectan al nivel familiar o del entorno más directo de las personas y eso puede llevar a roles estrictos. Un poco lo que especulaba yo que pasaba en las 3 evaluaciones que presenté sobre el efecto del capital en el crecimiento de los negocios. Puede ser que en ciertas sociedades el control del dinero o el control de los recursos financieros no dependa de las mujeres, sino de los hombres. Y también a nivel social, estas normas pueden determinar el rol que las mujeres ocupan dentro de sus comunidades. Hay un ejemplo en el contexto latinoamericano que me gusta mucho hablar, que es la representación política, ¿no? De las mujeres en los congresos, en puestos de toma de decisión. Digo, bueno, México, por quien no haya leído o no les haya parecido un video de TikTok, es la primera vez en más de, no sé, 100 años de vida, digamos, como república, en que tiene una presidenta que es mujer por primera vez. ¿Cómo se pueden cambiar? O sea, les decía, esto no está en el éter, o sea, está en el éter, pero no es oxígeno. Entonces sí puede haber estrategias que ayuden al cambio. Vamos a hablar de 2 tipos. Las primeras son clases y talleres, y la segunda es una intervención que se llama edutainment en inglés, y lo voy a traducir a educa entretenimiento. Vamos a ver en qué va. Las clases y los talleres han demostrado, sobre todo cuando se enfocan en generaciones más jóvenes o en estas edades de formación, en que pueden transformar la forma en que algunas personas, digamos, ciertas opiniones de algunas personas, ciertos comportamientos. Por ejemplo, en la India se evaluó un programa dedicado a discusiones en clase, tareas y actividades únicamente para los adolescentes, y después de 2 años y medio se encontró que los estudiantes que participaron expresaban actitudes de género y aspiraciones mucho más progresistas en comparación de quienes no tenían también un comportamiento más alineado a los valores relacionados con la equidad de género. Y esto es muy, muy interesante. En términos, digamos, cuando diferencias entre hombres y mujeres, el impacto fue mayor entre los hombres que entre las mujeres. También en Estados Unidos se probó un programa de terapia cognitiva conductual que abordaba esta problemática de las normas de género o las particularidades de las normas de género en este contexto y, digamos, también contrapunteando el elemento de las masculinidades. ¿Qué se espera que los hombres hagan, no? Dado su papel en la sociedad? Se dieron cuenta que una intervención de este tipo fue muy efectiva para reducir el comportamiento criminal entre los participantes. Esto en cuanto a las clases y los talleres, que son como formaciones muchísimo más tradicionales en términos de nos vamos a sentar y vamos a aprender. Sin embargo, esta segunda variable de edutainment es mucho más entretenida, que es como últimamente aprendemos. Por cierto, si alguien les dice que leyó algo, en realidad puede ser que lo vio en un video de TikTok, no está mal, pero justamente este tipo de mecanismos también tienen una efectividad. Acá en Brasil se probó, digamos, como el efecto de una teleserie que presentaba como ejemplos de familias que eran más pequeñas, ¿no? Bueno, en términos de hijitos. Y se, y se encontró que las mujeres
veían, digamos, estas teleseries y particularmente en aquellas con un menor nivel socioeconómico, sí tuvo el efecto deseado de reducir, digamos, la tasa de fertilidad. También esta intervención nos gusta mucho hablarla en JPAL porque fue una colaboración con MTV, con el canal que emite videos, que hicieron una novela en donde se abordaba directamente el tema de la violencia doméstica, también se abordaba temas de salud sexual, etcétera. Y, digamos, entre las y los jóvenes que veían esta serie, se encontró que se redujo la probabilidad de que los hombres justificaran la violencia de género, que había ahí una problemática de una pareja que estaban normalizando, la chava estaba tratando de salir adelante, etcétera. Bueno, había también ahí algunos efectos respecto a la identificación de los episodios de violencia. Se redujo también entre las personas que la vieron el nivel de relaciones sexuales forzadas y los golpes dentro del matrimonio. Y que justamente quienes veían la novela permitía, digamos, como identificarse y quienes se sentían, digamos, recordando la trama o que recordaban quiénes eran los personajes, eso predecía mucho quién de entre las audiencias experimentaba violencia doméstica. Acá un efecto que quizá, bueno, es como muy debatible, es que si bien tuvo todas estas cosas buenas, una externalidad no deseada fue que aumentó el nivel de consumo de cigarros y de alcohol, porque bueno, durante la trama pues se ve que la gente está en la fiesta, etcétera. Pero bueno, ese es, siempre hay un efecto no deseado asociado a las políticas públicas, por más buenas que éstas sean. Bueno, hablemos del segundo kit, digamos, de evidencia, que tiene que ver con la agencia y el empoderamiento. Em, la agencia, digamos, la agencia es la capacidad de tomar decisiones por su propia cuenta, para ponerlo en rápido. Y el empoderamiento, al menos en la versión y en la definición que usamos en JPAL, se trata del proceso mediante el cual aquellas personas a las que se les ha negado la capacidad de tomar decisiones estratégicas de vida llegan a adquirirla. Esta es una definición que viene del trabajo de Naila Kabir, que está muy inspirada en el enfoque de John Rawls y de Martia. Bueno, el empoderamiento, para poder entenderlo, descansa en tres pilares. El primero de ellos son los recursos, elementos materiales, humanos y sociales que mejoran las capacidades de las personas para tomar decisiones. Recursos pueden ser capital financiero, capital relacional, información, etcétera. La agencia, como habíamos presentado en un inicio, es digamos, la capacidad que tiene una persona para a ejercer o tomar una decisión en sí misma. Y acá lo que nosotros identificamos como un incremento en la agencia es el incremento de esta participación y la capacidad de negociación en el proceso de toma de decisiones. Y toda la conjunción de los recursos más la agencia, en el largo plazo tiene que llevarnos a los logros, que no son más que mejoras significativas en el bienestar de resultados de vida que están relacionados con el incremento de esta agencia. Entonces, como para ponerlo en un ejemplo, es si se recibe formación educativa, un recurso, y a través de recibir este recurso puedes tomar la decisión de hacer un grado universitario, eso en el largo plazo lo que se va a reflejar es, además de un mayor nivel de escolaridad, una posibilidad de aumento de recursos, perdón, de aumento del nivel de vida en general. ¿Cómo se ve el empoderamiento en un programa social? Quizá ustedes se estén preguntando que en realidad es, no sé, muy inasible hablar de empoderamiento, sobre todo cuando pues nuestros programas son así chiquitos, pero en realidad les quiero decir que con los buenos lentes todo se puede reflejar, digamos, cómo contribuye al empoderamiento. ¿Cuál es el objetivo en sí mismo de un programa? Acá les pongo un ejemplo. En contexto de la India, se ha identificado que existen pocas pruebas sobre cómo formar mejor a las mujeres para ser empresarias y que hay factores tales como la casta, la religión y los pocos modelos femeninos que restringen y limitan el comportamiento de las mujeres. Entonces, un grupo de investigadores, en colaboración con el gobierno, me parece, o con una organización, invitaron a mujeres de diferentes castas y religiones a cursos de formación empresarial. En realidad, lo que se distribuyó fue como un folletito para que ellas se pudieran inscribir.
La mitad de las mujeres invitadas se les dijo que podían traer un amigo o una persona, un acompañante. Y la otra mitad fue, digamos, como convocada a título individual. ¿Qué se encontró en este tipo de evaluación? Pues bueno, se encontró que aquellas mujeres que asistían acompañadas tenían más probabilidades de pedir un préstamo y para utilizarlo en un negocio. 4 meses después de la intervención, se dieron cuenta de que si bien todas las mujeres que fueron invitadas y que participaron en los cursos, aumentaron la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, solo quienes recibieron información y llevaron a una amiga declararon que hubo un aumento de las ventas. Y en términos, digamos, cuando nos ponemos a ver no nada más la dimensión del género, sino lo intersectamos alguna, con alguna religión o lo intersectamos con un origen, se dieron cuenta de que las formaciones no ayudaban mucho, o bueno, no ayudaban en nada a las mujeres musulmanas ni a las mujeres de castas inferiores. Esta evaluación lo que nos da como principal conclusión es que tenemos que tener en cuenta que existen diferencias y que hay que trabajar sobre estas diferencias para no limitar los efectos del programa y que los programas de formación empresarial para mujeres pueden tener más éxito si se aprovecha el apoyo entre iguales. Entre iguales, quiero decir, como con la misma alineación de, pues, de expectativas o la misma alineación como de pertenencia. Quizá, digamos, el programa en sí mismo no está pensando en términos de empoderamiento, pero sí puede estar pensando en que esto sea parte de un objetivo. Acá, bueno, Carmen había hablado un poco como de los efectos del microcrédito y entonces no voy a profundizar mucho porque además creo que se me acabó mi tiempo hace un minuto. En realidad se dan cuenta de que en sí mismo estos programas de microcrédito tienen, digamos, la desventaja de ver sus efectos moderados por las normas de género existentes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que habíamos conversado, hay contextos en donde, si bien las mujeres pueden recibir recursos financieros, no son quienes generan o quienes toman la decisión respecto a cómo se gasta. Entonces, justamente para asegurar cierto, digamos, control, se debe de estar pensando en instrumentos que permitan que las mujeres en todo momento tengan la oportunidad de disponer de estos recursos. Entonces, por ejemplo, esto, digamos, lo vemos reflejado en una evaluación en Kenia que, bueno, lo que nos dice es que las mujeres que tenían una cuenta corriente ahorraban menos porque el riesgo de apropiación por parte de su pareja era mayor, ¿no? Quitarle la tarjeta y irse. Sin embargo, o sea, digo, como estas intervenciones muestran, como decía Carmen, efectos como muy variados, se ve en términos generales que los recursos pueden ayudar a traer otros beneficios como una suavización en el consumo, una suavización en el consumo y también la expectativa de poder comprar bienes más elaborados. Finalmente puede ser un resultado deseado, pero no fundamental el empoderamiento. Normalmente este tipo de programas son como los más generales, como temas en educación, en donde se ve que hay diferencias de género. Aquí les traigo un ejemplo que es muy interesante porque se trata de la provisión de información sobre tecnologías agrícolas en Mali. Acá decimos que es el papel de las redes sociales, pero no estamos hablando de las redes sociales como tipo Twitter o tipo WhatsApp, sino que estamos hablando de comunidades, de grupos de personas que se hablan entre sí, la construcción de una red social. Acá lo que se estaba tratando de buscar cómo es que el mecanismo de boca en boca permite que se difunda información sobre tecnologías de producción agrícola. Acá, para esta evaluación, se capacitaron algunas personas agricultoras sobre el tipo de compostaje y se otorgaron carteles para que se distribuyeran entre las demás personas que formaban parte de esta red. Estos carteles eran como muy gráficos, en donde describía el tipo de uso y algunas técnicas de forma muy didáctica, porque bueno, también hay en Mali una realidad en que no todas las personas pueden leer en determinados idiomas, porque bueno, hay una variedad cultural. Lo que se dieron cuenta con esta evaluación es que las mujeres tenían menores probabilidades de recibir un cartel en comparación a los hombres. Esto quiere decir que estas mujeres estaban un poco más desconectadas de las redes respecto a sus pares sociales hombres. Y los resultados mostraron que si bien las redes pueden ser muy buenas distribuyendo esta información,
tal y como están, pueden perpetuar ciertas desventajas para quienes no están conectados. Entonces, esto, si lo pensamos en si es transformativo o si es ciego al género, ¿ustedes qué creen que está pasando con esta política? ¿Tiene perspectiva de género? Bueno, finalmente, hay, digamos, las áreas centrales de nuestra evidencia eran las normas de género, era hablar del empoderamiento, y hay algunas áreas transversales que tienen que ver con educación, salud, la sexualidad, cómo funcionan las instituciones. Y en estas áreas transversales nos damos cuenta que existen diferentes resultados de acuerdo al género, hay intervenciones específicas para género y, bueno, vemos en estas intervenciones más transversales que no, finalmente las normas, la agencia y el empoderamiento determinan el acceso a los recursos. Un ejemplo como muy puntual es cómo funcionan las intervenciones que están pensadas para la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Bueno, nos damos cuenta de que dado que las mujeres son evaluadas en diferentes dimensiones para el empleo en relación con los hombres, algunos resultados de algunas intervenciones muy puntuales nos muestran que las mujeres suelen ser juzgadas en mayor medida por su aspecto físico en trabajos de atención al cliente cuando su CV tiene. También trayendo la evaluación que se hizo en Chile sobre salud dental, nos damos cuenta que estos resultados sí afectan, digamos, la inclusión de las mujeres, sobre todo porque están vinculados como con la presencia relacionada con el cuidado mental. Lo que se demostraba era que las mujeres que tenían, como pasaban por el tratamiento dental, sentían mayor, digamos, confianza y autoestima relacionada con que ya tenían una dentadura más cuidada, entonces tenían como mucho mejor desenvolvimiento durante sus entrevistas, eran percibidas como menos serias y por lo tanto se integraban en mayor medida al trabajo. Por eso no tenía efecto en los hombres. Y finalmente, bueno, pues incluso mujeres que son altamente cualificadas se veían desfavorecidas por la contratación basada en referencias debido al entorno principal social que las rodeaban y no a sus aptitudes. ¿Qué pasa cuando nosotras podemos bajar o reducir las barreras que impiden a las mujeres participar en el mercado laboral? Una primera vía de reducción de esas barreras es facilitar el cuidado infantil después, digamos, de las horas escolares. Eso, en los hechos, lo que da es más tiempo a las mujeres para poder seguir formándose o ingresar en un nuevo trabajo. El ejemplo que traemos en el contexto latinoamericano es que el dar el servicio de guardería posterior a las horas de clase aumenta la participación de las mujeres en fuerza laboral y empleo. Y también en la India tenemos aquí una evidencia que nos muestra que em, no, este no tiene nada que ver con lo del cuidado infantil. Perdón, ese fue mi error. Sin embargo, o sea, hay varias evidencias, o sea, está esto y les quiero decir que nuestra compañera en Brasil está tratando de replicar, digamos, esta política de cuidados para las infancias de forma de que puedan tener una réplica de esta evaluación en un contexto diferente. Bueno, hay una flexibilización también de las condiciones para potenciar el trabajo de las mujeres. Acá, ¿qué hablamos con flexibilizar las condiciones? En esta evaluación que se hizo en Bengala Occidental, digamos, mientras, si bien existen muchas mujeres que quieren tener un empleo y están afuera de la población económicamente activa, esto a veces se puede explicar porque los empleos o el hecho de que una mujer trabaje en un puesto remunerado es completamente incompatible con la norma tradicional del trabajo en casa. Entonces, lo que se hizo aquí es ofrecer en 1.670 hogares empleos de corto plazo con modalidad de flexibilidad. Esto quiere decir que no estaba sujeto a un horario, sino que permitía a las mujeres tratar de adaptar su horario de trabajo, digamos, remunerado y su trabajo de labor doméstica no remunerada. Se encontraron tres resultados. El primero es que la flexibilidad laboral sí triplicó el nivel de aceptación digamos, de que las mujeres acudan y trabajen. Los empleos flexibles sí actuaban efectivamente como una puerta de entrada a empleos que están fuera del hogar, ¿no? Para las mujeres que pues estaban fuera del mercado laboral,
pero lo que sí se dieron cuenta es que el trabajar desde casa en realidad sí tenía una incidencia negativa en la productividad porque el trabajo se veía interrumpido constantemente por labores domésticas. También, digo, una tercera vía de reducir las barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral tiene que ver con dar recursos para facilitarles la entrada. En Sudáfrica, lo que se hizo es dar cartas de recomendación a mujeres jóvenes, bueno, al particular a la gente que buscaba trabajo, y lo que se dieron cuenta es que las mujeres con una carta de recomendación tenían un 50% más de probabilidades de ser contratadas. Y ahí sí se pudo lograr la reducción efectiva de la brecha de género. También hay una cuarta posibilidad de reducir estas barreras a la entrada del trabajo que tiene que ver con la movilidad física de las mujeres. En algunos contextos, particularmente como el pakistaní, que es de donde quiero hablarles, es que en ocasiones, entre que las normas sociales son bastante estrictas con las mujeres, o hay incluso niveles de mucha inseguridad, o se percibe que es muy inseguro trasladarse de un lugar a otro, pues hay una alta probabilidad de que estas mujeres decidan quedarse en casa o que no les permitan viajar. Eso en los hechos lo que limita es que una persona, una mujer pueda acceder a un trabajo y que incluso pueda acceder a la escuela. En este estudio que se realizó, se variaba el acceso al tipo de transporte para cuantificar el impacto global del transporte del trabajo en hombres, mujeres y el impacto diferente entre ambos grupos. Perdón, en el transporte exclusivo de las mujeres. El resultado es que el reducir, digamos, las restricciones físicas a través de asegurar el medio de transporte tuvo un impacto grande en la búsqueda de empleo de las mujeres. Estos resultados lo que nos demuestran es que la seguridad y la aceptación social son limitaciones clave, más que el costo de transportar a estas mujeres. Y pues bien, a manera de conclusión, bueno, pues digamos, no quiero decir una verdad de perogrullo, pero pues noticias, es que las cifras que yo les presentaba al inicio de la presentación siguen siendo válidas al final de esta presentación. A pesar de que hay avances sustantivos, las mujeres seguimos enfrentando disparidades significativas en términos de salario, accesos a recursos y oportunidades laborales. Este dato no es para echarse a llorar y decir, estamos condenadas y tenemos que regresar a desde el inicio porque no hemos avanzado, sino que realmente sí se han hecho algunas intervenciones que han ayudado, digamos, a avanzar un poco más, digamos, en la reducción de esta brecha. No estamos como en principios de, no sé, ni siquiera estamos como hace 10 años. También es cierto que las normas sociales, dado que están ahí flotando entre nosotros, sí atraviesan también el mercado laboral. Sí hay un componente muy fuerte sobre el comportamiento, sobre las expectativas que se tienen del comportamiento y los roles que asumimos las mujeres em, dentro de la sociedad, y eso sí tiene un impacto en la forma en dónde nos vamos a insertar laboralmente o cuánto tiempo podemos permanecer en el mercado laboral. También es cierto que, bueno, estas dos cosas son muy tristes, siguen siendo reales, pero también se ha demostrado que existen intervenciones que pueden mover en ciertos contextos estas normas de género. Por ejemplo, los programas de entretenimiento de los cuales les estaba hablando, sí demuestran que componentes de educación pueden promover actitudes más equitativas de género, específicamente si los empezamos a tratar desde tempranas edades. Las mujeres digo, y otra conclusión es que las mujeres enfrentamos barreras adicionales para el crecimiento de negocios en comparación con los hombres, pero lo que nos puede ayudar a reducir estas brechas puede ser como la digitalización, asegurar que los recursos siempre permanezcan y eso nos muestra un potencial prometedor para superar esa barrera. Y finalmente, otras iniciativas que inicialmente no están pensadas para mujeres, como puede ser servicios de cuidado infantil, flexibilidad, condiciones laborales, también demuestra que aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral es posible con estas medidas. Sobre todo, la flexibilidad laboral es clave para ofrecer a las mujeres que normalmente estarían fuera del mercado laboral la posibilidad de adentrarse sin, digamos, sacrificar de primera instancia la labor del cuidado. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vianey, y aplausos para ti, también para Carmen. Ambas fueron excelentes presentaciones. Bueno, ahora vamos a darnos
3, 4 minutitos para preguntas. En el chat las pueden colocar. De momento tenemos una que nos había mandado hace un rato Carla Sierra. Ella nos comentaba en el ejemplo que mencionaron sobre Francia al inicio, que se cree que específicamente no funcionó en la plataforma. Me gustaría que puedan ahondar un poco más, porque sabemos que las nuevas generaciones, el tema tecnológico y el manejo de plataformas es indispensable. Era este estudio en el que no encontraban gran efecto al promover las plataformas digitales. No sé si Carmen querés abordar esta pregunta. Y luego Sí, leo. súper. Ah, sí, gracias por tu pregunta, Carla. Y sí, justo tienes razón, como que también en el tema de capacitación y programas de calificación vemos cada vez más intervenciones y evidencias sobre esto, como el manejo de tecnologías y también los ejemplos de habilidades de marketing. Y en particular este ejemplo, lo que nos dice la evidencia es como, bueno, tal vez esta plataforma era muy general y era un programa a gran escala. Entonces vemos que las recomendaciones que da la página no son tan específicas al contexto, que si te acuerdas lo que nos dice la evidencia también es, bueno, son más efectivas cuando están tratando las, los obstáculos particulares de las personas. Entonces hay ejemplos, hay otros ejemplos en otras regiones, como en Pakistán también, por ejemplo, que, bueno, tienes acceso a una plataforma en línea para búsqueda laboral, pero también, no sé, saben que tal vez tu barrera es más del costo psicológico. Entonces, bueno, te llaman para ayudarte a aplicar al trabajo. Entonces, como que encontraron los investigadores en este caso que dar acceso a una plataforma general es complementario tanto a intervenciones como más de estos servicios nacionales de empleo o complementario o podría ser más efectivo cuando ataca barreras específicas de la población. Entonces, esto es lo que nos dicen ellos, como que hacerlo a gran escala de una manera general no fue tan efectivo. Tal vez sí hubo pequeños, o sea, nos dice, como digo, les conté en un minuto el estudio, que nos dice, bueno, no hubo impactos significativos en los resultados laborales, pero también sí tuvo efectos en, bueno, la página les daba tips como de buenas prácticas para la búsqueda de empleo. Entonces, tal vez sí tomaron esos tips, pero como no hubo más un seguimiento específico o de acuerdo a sus necesidades, como que no encontraron estos efectos, no sé, tal vez ellos esperaban ver una reducción en el desempleo. Entonces, esos pueden ser un poco más de detalles. Pero digo, de hoy tengo otras preguntas, perdón, pero Gracias, Carmen. Bueno, también voy a leer este comentario que nos pone Melvin Álvarez. Acá mencionan, bueno, si preguntan si tenemos evidencia principalmente en la región de Latinoamérica de programas de microcréditos o microfinanzas que hayan logrado que las mujeres pudieran migrar de la informalidad a la No, formalidad, ¿sí? Dice, en Guatemala esta es una limitante muy grande porque en la informalidad no se puede, bueno, no pueden facturar y esto disminuye las probabilidades de realizar ventas directas mm, a empresas. Sí, Vianney, ¿vos querías comentar algo? no, justo que estaba yo tratando de entender qué quería decir con informalidad, si era una persona con un trabajo informal o que se generaran más empresas, digamos, que facturaran, que estuvieran en insertas, digamos, como en el sistema en el SAT, en la mira del SAT, por decirlo así. Yo no conozco, Carmen, no sé si tú conoces algo al respecto. no específico. Digo, también feliz de buscar más y darle seguimiento a la pregunta, pero no sé, por ejemplo, el ejemplo tan solo de compartamos banco, no sé, como que ya pasas a tener un registro formal del crédito que tal vez sí podría ayudar en un siguiente paso a llegar a esto de facturar. Entonces, bueno, ya cuentas como con un antecedente y como algo un certificado, eh, pero podemos buscar más. Sí, quizá Sí. ahí valdría la pena pasarlo a nuestros colegas de Jobs and Opportunities, que son quienes manejan como más el tema de pymes y del del tema de empresas. Sí, bueno, y nada más para comentar también y para complementar lo que mencionan mis compañeras en el estudio de Compartamos Banco,
si bien o sea, el objetivo no era tal vez que las mujeres pudieran como tener un empleo formal como tal, pero sí una de las cosas que sí se encontró es que las mujeres antes participaban tal vez acá en México se le llama tandas, como formas de ahorro informal, y una forma de formalizar, digamos, de tratar de lograr una inclusión, ¿no? En el sistema financiero, era esto, ¿no? Como reducir un poco la participación en ahorros informales y que pasen a tener un ahorro más formal. Ese es como tal vez el resultado que se encontró ahí en términos de formalidad e informalidad, aunque tal vez no sea exactamente introducirlas al mercado formal de trabajo. Bueno, voy a pasar también a las demás preguntas. César Fonseca dice para Carmen, en el caso del impacto de generación de ingresos y empleo para pymes o emprendedores, ¿qué metodologías se han usado para medir el impacto y el crecimiento de ingresos y empleo? Bueno, en particular los ejemplos que les contamos hoy, tanto Vianey como yo, están centrados en evaluaciones aleatorizadas. Bueno, evaluaciones de impacto aleatorizadas. Este es eh, en lo que JPAL se centra, pero digo, seguro hay más. Pero todos los ejemplos que hablamos son así. Mm. Perfecto. Pregunta Bruna, ¿hay estudios con evidencias para innovaciones que garanticen la permanencia de mujeres en el mercado de trabajo? O sea, entiendo que es más allá de la inclusión, sino permanencia en el tiempo, ¿no? Justo estaba buscando algo sobre efectos a largo plazo, porque esa pregunta me pareció re interesante. Perdón, es que estoy subiendo y bajando porque estoy a dos pantallas y no me acostumbro. Pero tengo uno en mente, pero no más. Antes de eso quiero como buscarlo y si quieres te lo mando directamente en el chat para que lo puedas consultar. Pero hay cosas al respecto. Perfecto. Y bueno, estas serían... Cecilia Moreno dice si se puede hacer un comentario y una pregunta, ¿sí? Tenías la mano levantada. No sé si... A ver. Creo que acá te puedo permitir hablar. Sí, adelante, Cecilia. Ya la escribiste. Ok. Dice Cecilia, las evaluaciones nos permiten tener evidencias de la desigualdad de género y se toman decisiones inmediatas para reducir esta desigualdad, pero creo que puedes usar tu micrófono, Cecilia. Audio, ok. Mm, ahí Sí, está. disculpen, Ahí va. es que yo no había reactivado el audio. Sí, lo Ah, que quería decirles es que esas desigualdades tienen causas. Nosotros siempre estamos trabajando sobre las causas de esas desigualdades, pero nunca, perdón, trabajamos sobre los efectos de las causas, pero casi pocas veces hacemos una evaluación sobre las causas mismas, es decir, qué acciones afirmativas podrían tomarse para poder reducir la aparición de esta desigualdad. Es decir, nosotros sabemos que las mujeres traen un arrastre a largo plazo en su relación de género con su pareja o con la familia, pero muy pocos gobiernos introducen medidas afirmativas para disminuir esas prácticas que contribuyen a generar esas desigualdades. Entonces, mi preocupación siempre está en cómo evitamos que las desigualdades aparezcan. Porque estas evaluaciones son muy buenas para demostrar lo que estamos diciendo siempre sobre la discriminación de la mujer. Pero eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es evitar que eso ocurra, tratar de que esto no se dé. Esa es mi preocupación y mi pregunta. ¿Cómo creen ustedes que podríamos trabajar un poquito en forma simultánea con esas causas para evitar? Disculpen, gracias. gracias, Cecilia. Vianey, ¿vos querés responder? Sí, qué interesante. O sea, es cierto que
las causas son muy importantes. Pensé que había quedado como un poco el mensaje. Creo que una de las principales causas es justo la prevalencia de ciertas normas de género y al respecto mostramos dos ejemplos de cómo es, bueno, dos variantes de cómo podemos impactar en estas normas de género que al final del día son lo que explican ciertas las desigualdades. En este ejemplo, claro, o sea, en estos dos ejemplos lo que apostamos fue por socializar, digamos, a partir del ejemplo cuál es cómo se ve, digamos, una relación en la que es peligroso estar, se puede dar cierta información. Y al respecto también, digo, qué bueno que mencionas lo de la causa. Creo yo que hay como ciertas aproximaciones de política pública que nos permiten ir como tratando de resolver algunas cosas en el paso, porque hacer estas reformas estructurales de largo aliento, digo, yo me imagino como hacer una cosa mucho más transversal y demás, no sabemos bien a bien cómo poderlo implementar. Entonces, bueno, allá, y también, o sea, como son tantas las causas, o digamos, como son tan profundas las causas, o sea, hay una acción, ciertamente, que no puede acabar con ello, pero la conjunción de diversas acciones sí pueden dar como buen ejemplo. Acá estábamos hablando muy en específico del tema de la inclusión de trabajo, y entonces, o sea, lo que se presentaron fueron diferentes herramientas que pueden contribuir, pero no significa que una herramienta por sí sola vaya a acabar con esta causa, sino que necesita de ciertas combinaciones. A la par que estamos trabajando en normas de género, en donde se permite que las mujeres, bueno, que se facilita, digamos, que sea bien visto que las mujeres salgan de sus casas a trabajar, pues también ahí hay como otro arsenal de herramientas que podemos hacer. No basta con garantizar que puedan salir de sus casas o que puedan tener acceso, sino que también hay otro trabajo que se puede hacer desde de los empresarios. Y hay también, perdóname si me extiendo, un ejemplo que no necesariamente es como de la parte de trabajo, pero que sí tiene que ver en cómo se ataca em, un lugar común o un lugar que persistió durante mucho tiempo, que es una evaluación que se realizó en la India sobre representación política, hecha por Esther Duflo, quien lideraba este esfuerzo. Básicamente, lo que se dieron cuenta es que no había mujeres en los puestos de toma de decisión, así como los grupos comunitarios. Y entonces se aprovecharon ahí de que se había estipulado una ley en donde se tenía que que asegurar ciertas cuotas, ¿no? Para que las mujeres fuesen elegidas, bueno, que pudieran acceder a este tipo de puestos. Entonces, en algunos lugares en donde se establecieron cuotas y en otros no, lo que nos dio fue la oportunidad de hacer una evaluación aleatorizada. En estos lugares en donde las mujeres pudieron acceder al puesto mediante la cuota, se dieron cuenta de que en términos de políticas públicas, los lugares donde había mujeres tomaban más decisiones relacionadas con la mejora de comunidad en comparación de aquellos donde no había mujeres y que al final, o sea, al quitar, digamos, la cuota, lo que aseguraba es que independientemente de que existiera o no, esas mujeres, o bueno, mujeres iban a ser seleccionadas. ¿Por qué pasó esto? Porque se abatió esta creencia de que las mujeres no estaban hechas para tomar política pública. Se les dio la oportunidad, probaron ser, digamos, muy efectivas en su trabajo y al mismo tiempo el electorado se dio cuenta de que una mujer podía hacer el mismo puesto. Entonces, o sea, no sé si hay esos dos ejemplos de cómo algo que está muy persistente puede ser combatido. O más bien, acá la pregunta es como, ¿qué tipo de intervención te imaginarías tú que podría ser puesta para evitar, digamos, y para acabar de raíz con la causa principal de la desigualdad? ¿Me preguntas a mí? No. Bueno, la única respuesta que yo tengo es que tenemos que hacer reformas a los sistemas educativos formales Ok. y no formales y poner ciertas pautas también en los medios de comunicación para garantizar que haya un imaginario diferente en las mujeres y en la sociedad sobre el rol de la mujer en estas actividades. Es lo que se me ocurre. O sea, que son los actores, los agentes más inmediatos que construyen esos paradigmas, o por lo menos esos imaginarios. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia, por tu intervención, por tus comentarios, también, Vianey, por la respuesta. Bueno, ya no veo más preguntas en el chat y bueno, ya estamos en tiempo, así que por mi parte, bueno, agradecerles a todos y ustedes, a todos y a todas quienes se han conectado el día de hoy, a las panelistas, muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir las presentaciones, ¿sí? Les vamos a compartir también el video de esta presentación para quienes no pudieron tal vez asistir o para quienes quieran reverla otra vez o para que quieran buscar la evidencia y respecto a lo que nos han preguntado, vamos a reunir más evidencia y la que tengamos se las vamos a también a compartir a través de mí. Así que bueno, estén atentos a sus correos electrónicos. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado, tanto hoy como en los demás eventos de este programa. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Que tengan todos y todas un buen día.